Vamos a comenzar el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo penitencial en la Iglesia. Como bien sabemos, la Iglesia vive los eventos salvíficos más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Adviento con su nacimiento y luego la Cuaresma con su preparación para la Semana Santa, Pasión, Muerte de Cristo, precisamente con esos periodos que son de tiempos de penitencia. En el caso del Adviento para la preparación de la Navidad son 4 semanas y en el caso de la Cuaresma, como bien dice la expresión, 40 días, cuadragésima, son los tiempos de preparación precisamente para la pasión, muerte y resurrección del Señor, que en el fondo, como bien sabemos, es el mayor elemento salvífico de que Cristo ha venido a traer a la tierra y por lo tanto la Iglesia nos recuerda en su ciclo anual cada año cuando repetimos una y otra vez los acontecimientos de la historia de la salvación. ¿Cuándo comienza a vivir la Iglesia el tiempo cuadragesimal o el tiempo de la Cuaresma? Probablemente en el siglo IV. Hay que recordar una cosa muy importante, que históricamente en el comienzo de la Iglesia, en los primeros siglos, hasta el llamado Edicto de Milán o la Paz de Constantino en el año 313, los cristianos vivían fundamentalmente el martirio. O sea, la exigencia de la vida cristiana llevaba a un cristiano fundamentalmente a ser mártir. Cuando la Iglesia o el Estado dejó de perseguir a los cristianos después de la paz de Constantino, Constantino lo que hace fundamentalmente es decir que uno puede profesar libremente una religión y entonces, en ese momento deja de haber mártires en la Iglesia. Entonces los cristianos comienzan a buscar un ideal de santidad, esa expresión de Jesús, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, precisamente intentando hacerlo, viviéndolo en algún lugar como una muestra de exigencia. Y entonces se fijó fundamentalmente en que Jesús, cuando comenzó su vida pública, se retiró del desierto durante 40 días y durante 40 noches para hacer penitencia. Entonces, es cuando coge ese sentido penitencial en la vida de los cristianos, ya que no hay penitencia porque nuestra vida no la tenemos que entregar en el martirio, vamos a vivir ese morir a nosotros mismos a través de esa exigencia. Eso llevó luego a la vida monástica y a todas las otras consecuencias y a la vida religiosa. Simplemente, entonces, en el siglo IV comienza ese periodo precisamente de penitencia, porque Jesús comenzó ese periodo de penitencia. De ahí vienen los 40 días, no solamente son los 40 días de que Jesús hace penitencia en el desierto, sino que también tienes otro sentido, son los famosos 40 años en el que el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto, pero también son los 40 días en los que duró el diluvio universal. Entonces, en ese tiempo la Iglesia ha visto como un periodo precisamente para presentarnos ante el Señor. Dice el Papa Francisco: el tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida cristiana. Podríamos decir que se pueden establecer durante todo el tiempo de Cuaresma como 3 verbos, o vamos a decir 3 acciones, ¿no? Detenerse, mirar y volver. Vamos a detenernos, a hacer un parón en nuestra vida, precisamente para colocarnos delante de lo que realmente es importante. Mirar significa una mirada más profunda, precisamente una mirada que está menos apegados a las cosas y por lo tanto tenemos una mayor capacidad de mirar, o sea, de ver las cosas con relieve, de ver las cosas con más profundidad, especialmente con la mirada del corazón. Y por último, volver. O sea, volver al encuentro con Dios. Es como el hijo pródigo. La escena del hijo pródigo, aquel hijo que vuelve a la casa paterna, descubre precisamente en ese camino de itinerario penitencial de vuelta a la casa paterna, ese padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Esa es una de las ideas basilares precisamente de este tiempo de Cuaresma. Si hemos hablado de 3 actitudes, podemos decir también que existen como 3 pilares sobre los que se asienta el tiempo cuaresmal, que es oración, ayuno y limosna. Oración, porque es precisamente, lo podemos decir como el wifi, ¿eh? Cuando nosotros abrimos nuestro móvil, o cuando estamos en un sitio con wifi, aparece con más fuerza o con menos fuerza esa señal de esa comunicación, ¿no? Lo que nos permite acceder a contenidos, nos permite acceder a la telefonía o lo que sea, es precisamente esa cantidad de rayitas que es el wifi. Nos podemos preguntar en este tiempo de Cuaresma,
¿Cuáles son mis rayitas? Quizás es el momento, precisamente, de colocarnos en la wifi de Dios. Eso significa el contacto con Dios, es la oración, eso significa también el retiro, es el concepto, un concepto que está muy unido a todo el tiempo de la Cuaresma, que es precisamente el desierto, ¿no? Que es una etapa de desierto. El desierto es un lugar en el que uno no tiene cosas, o sea, no se crea necesidades porque no hay necesidades, porque es todo muy elemental, ¿eh? Y es precisamente Jesús se retira del desierto y cada uno de nosotros durante el tiempo cuaresmal deberíamos realizar como esa etapa de desierto, que significa el desnudarnos de nosotros mismos, significa el ayunar, o sea, quitar todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros cuando nos creamos necesidades, y no pensemos solamente en esos 2 días de ayuno que la Iglesia establece durante el tiempo de Cuaresma, que es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, sino que pensemos también en el ayuno de otras muchas más cosas, ayuno de internet, ayuno de caprichos que tenemos tantos, ¿no? No solamente es ayuno en la comida, ¿eh? También pensemos que hay personas que ayunan por pura necesidad física, no lo hacen por motivos espirituales y religiosos. El tercer elemento es la limosna, que es precisamente esa capacidad de darnos con generosidad. Y por lo tanto, cuando nuestra mirada es limpia, cuando hemos creado ese ambiente penitencial de ayuno a nuestro alrededor y empieza a fluir la oración, entonces viene esa capacidad de darse a los demás, porque no se entiende la oración, diría Madre Teresa de Calcuta, y lo han dicho tantos santos, sino es precisamente para reconocer en los otros el paso de Dios, ¿eh? Es como el buen samaritano. Bueno, pues ayuno, oración y limosna. ¿Qué más podemos decir sobre este tiempo? Vamos a centrarnos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. En el primer domingo, inmediatamente después del miércoles de ceniza, celebraremos precisamente esa escena que hemos relatado antes, Jesús en el desierto, ¿no? Jesús sufre las tentaciones del diablo y el diablo le tienta al Señor por 3 veces y la primera de ellas le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, eso es lo que la Cuaresma nos quiere introducir a nosotros, ¿eh? Decirnos que no solo de pan vive el hombre, de qué vivimos, cuáles son esas realidades, ese alimento, que es también el alimento espiritual, que los cristianos debemos descubrir en este tiempo penitencial. Usamos el color morado precisamente porque es el color que mejor significa precisamente ese espíritu penitencial, y lo hacemos también especialmente con el miércoles de ceniza, que como bien sabemos es el primer día con el que se comienza la Cuaresma. La ceniza simboliza tantas cosas, simboliza la muerte de la conciencia, de la nada, significa la vacidad de las cosas, significa la nulidad de la criatura frente al Creador, significa también el arrepentimiento, significa la penitencia, ¿no? Cuando el sacerdote nos coloca las cenizas sobre la cabeza y nos dice, acuérdate de que polvo eres y en polvo te convertirás, nos está recordando cuál es nuestra condición como cristianos y por lo tanto, a dónde vamos, por dónde vamos y cómo vamos a ir. 3 preguntas que nos podemos hacer durante este tiempo cuaresmal para que cuando lleguemos a la Semana Santa y por lo tanto al corazón precisamente de la acción salvífica de Cristo, podamos acompañarle en su ingreso en Jerusalén, podamos acompañarle el Jueves Santo en Getsemaní, seamos partícipes de esa última cena y por lo tanto la institución de la Eucaristía, y sobre todo podamos estar junto a la cruz de Cristo y quizás ser Simón de Cirene que le acompaña a llevar la cruz de Cristo. Todo eso para que al final veamos la gloria de la resurrección. Todas las oraciones litúrgicas dicen que por tu pasión y tu cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Este es el sentido de la Cuaresma y este es el sentido de este tiempo penitencial para toda la Iglesia. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos